Bueno, tenemos a José Ernesto Guerrero, que es un epidemiólogo reputado y con quien vamos a conversar sobre la situación del COVID, a ver si nos arrojan luces respecto a esto. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a ustedes y a todos los amigos oyentes. Mire, nos informan de 30 muertes en las últimas 24 horas a consecuencia de la pandemia. ¿Qué nos está diciendo una cantidad de muertes en un periodo tan corto como esto? ¿Qué lectura podríamos nosotros hacer de este evento? Desafortunadamente, el virus está presente, la epidemia no ha terminado, ahora está multiplicándose y multiplicándose de manera exponencial. Las medidas de contención y las medidas de mitigación que necesitan ser tomadas no han tenido el impacto, no se han hecho con la suficiente rigidez. El mismo virus es un virus que trabaja 24 horas, 7 días a la semana, que está ahí presente. Y de acuerdo a las estimaciones que hace el Instituto de Health Metrics Evaluation de la Universidad de Washington, ellos hacen unas proyecciones matemáticas. En esas proyecciones, tomando en cuenta también los distanciamientos y tomando en cuenta la prevalencia de uso de mascarillas, y en esas estimaciones matemáticas que ellos tienen, prevén que de no cambiar la situación, vamos a seguir viendo más muertes y muchos más casos. Es decir, preparémonos para seguir viendo más casos y más muertes. Hasta alcanzar, si se puede decir, un pico que podía estar a finales de septiembre, aproximadamente. Ahí alcanzaría un determinado número de susceptibles y quizás con las acciones que estemos tomando, entonces empezaría de nuevo a descender. En estos días, usted me pregunta qué podemos hacer. Vamos a sentir una sensación de fracaso, de derrotismo. El virus no venció, no hay manera. Y yo diría que este es el momento en que nosotros tenemos que ser firmes y hay que ser fuertes. Las medidas que existen y que conocemos funcionan y son capaces de detener la transmisión. Pudieron reducirla en un determinado momento al inicio de la epidemia también. Entonces, esas medidas, si nosotros las tomamos ahora, los casos que van a presentarse en 15 días muy probablemente van a ser mucho menores a los que van a seguir sucediéndose en caso de que no tomemos o sigamos de manera laxa con las medidas que hasta ahora hemos tomado. No quiero decir que el pueblo es el único responsable por la conducta que pueda no asumir en estos días. Yo creo que hay una gran responsabilidad también de parte del Estado en que las medidas no han sido tomadas, como dije anteriormente, con todas las rigidez que se necesita. Los casos de detección, aislamiento, puesta en cuarentena y aislamiento de los casos y sospechosos, es una medida que, aunque ahora parece que estamos ascendiendo al Everest, no, yo no diría el pico Duarte, al Everest, porque es mucho mayor, cuando tú dices que tienes más de 1000 casos diariamente. Pero esos casos tienen que investigarse sus contactos y aislarlos. Es una manera de cortar la cadena de transmisión. Por otro lado, las medidas de mitigación es como si nosotros estuviéramos defendiéndonos solamente del virus. Tenemos que nosotros pasar a la ofensiva. Es mucho lo que hay que hacer, pero esto es una guerra. El Estado, de manera unida, junto con todos los demás sectores de la sociedad civil, tiene la oportunidad de demostrar que sí nosotros podemos. Hay muchísimas otras instituciones que pueden apoyar la búsqueda de casos y el aislamiento de contactos. Lo vimos ahora con la recién pasada de COVID. A mí me agradó ver la defensa civil metida allí, sacando a la gente, moviendo a la gente. Esa gente debió estar hace tiempo identificando contactos y ayudando al Ministerio de Salud a aislarlos.
Cuando tomemos esas medidas, las apliquemos todas, no una, todas, de manera integral, entonces podemos decir que vamos a bajar ese número de casos, a aplanar la curva y a manejarnos con este virus que aparentemente ha venido con unas herramientas que nosotros desconocíamos y todos los pronósticos que nosotros teníamos, ay, que esto no va a pasar aquí, que esto no va a pasar aquí. Todo está ocurriendo y está ocurriendo no solamente en este país, sino en Latinoamérica. Entonces, hay que seguir insistiendo. Esos métodos funcionan y es la oportunidad ahora de demostrarlo. Esos métodos, Ernesto, determinarían en lo que respecta al coronavirus una finalización del virus como tal. La OMS el director de la OMS acaba de decir que probablemente nunca se pueda vencer al coronavirus como tal. En realidad, a países como nosotros, un poco agobiados por lo que está ocurriendo, nos preocupa que una autoridad de tan alto nivel diga una cosa semejante. Y lo digo por todo lo frustratorio que ha sido el esfuerzo de combate aquí al coronavirus. ¿Es posible vencer al coronavirus en los términos en que la humanidad pueda recuperar algún aspecto vinculado con lo que era su cotidianidad? Mira, Andrés, por lo que nosotros conocemos de las epidemias históricamente, las epidemias terminan por lo regular de 4 formas. Se agota el número de susceptibles, okay, o un gran número de susceptibles, es decir, más de la mitad, un 60% de las personas que nunca han estado en contacto con el virus se contagian, desarrollan anticuerpos y el virus es más fácil pasar de una persona a otra. Esa es una forma como terminan las epidemias. Como termina la influenza y como terminan algunas otras que vemos periódicamente, la epidemia de conjuntivitis, chikungunya, etc. Otra de las formas con que termina la epidemia es que nosotros identifiquemos todos los contactos, todos los potenciales susceptibles en un determinado momento, todos los que tienen la enfermedad, y los pongamos aislados. Fue lo que hicieron los chinos en Wuhan, por ejemplo. 35 millones de personas cerraron, identificaron a todos los que estaban por ahí, millones de pruebas. Aislaron a todos los febriles, a todos los potenciales contactos, y la epidemia terminó ahí, por lo menos en Wuhan, o como problema de salud pública está controlada. Otra forma es que el virus mismo cambie. Hemos visto también el predecesor de este virus, el SARS, la epidemia que tuvimos, cambia determinadamente su estructura, se hace más débil o se hace más letal. Si el virus se hace más letal y mata más gente, también la epidemia termina más rápido. Y es otra forma de terminar la epidemia. Otra forma de terminar las epidemias es con las vacunas. Lo hemos visto con el polio, con el sarampión, con la viruela. Entonces, esas 4 formas, lamentablemente ninguna de las 4 se están dando acá. Entonces, la idea de nosotros es mantener, en cierta forma, como eliminado como problema de salud pública. Erradicarlo no creo que sea posible porque es un problema global. Y tú no vas a eliminar ese virus aquí en República Dominicana. Tenemos tan cerca a Haití también, nos manejamos, no vivimos en una aldea, vivimos comunicados. Y hemos visto que el virus viaja muy rápido de un lado a otro. Entonces, el tema es hacer todos los esfuerzos posibles para tratar de controlarlo. Hay otros países que lo han hecho. Corea del Sur lo hizo Taiwán, lo hizo Japón hasta un determinado punto. Ahora está otra vez diciendo lo que está ahí, que el virus nunca se eliminó. Pero otros países han podido controlarlo. Vietnam es el mejor ejemplo que hemos desarrollado. Entonces, si hay evidencias de que sí puede hacerse, pero como dijimos antes, necesita pues la voluntad de todos, cosa que en este país no se ha procurado, ni se procuró. Entonces, es una voluntad de todos, en que todos tenemos que trabajar para ello y todos tenemos que disponer de nuestra parte. Es doblemente difícil por lo que te dije, el gran número de casos que tenemos actualmente y la cultura occidental, que no es la misma que tienen esos asiáticos, que no se tocan, que se saludan así, que no hay besos, ni hay abrazos, ni son tan efusivos como nosotros,
y cuando tú le dices hay que usar máscara, hay que usar máscara. Sí. Entonces, estos factores van contra nosotros. Y por tal razón, es muy probable que las estimaciones que hace la Universidad de Washington lamentablemente van a continuar. Quizás no en la proporción que ellos nos presentan de que a mediados de septiembre habrán 6.000 fallecimientos, pero podemos trabajar y es el momento de hacerlo. Bien, doctor, hay un fenómeno ya que usted asume que no hemos llegado todavía al punto más alto de la crisis. Y usted habla de que podía ser en septiembre. Y hoy está la información de 30 muertos por segunda vez en las últimas semanas. Decir que no hemos llegado puede llevar al hecho de tener 50 o 60 muertos y la reacción del país va a ser distinta. Pero es una posibilidad que este número de muertos se duplique. Y por eso todas las recomendaciones a las que usted se refiere deben partir de un hecho sencillo, crear la base para asimilar el crecimiento. Y ahora tenemos que las camas de los hospitales están casi todas ocupadas. Medidas concretas para uno prever si esto va a seguir creciendo, que debamos tomar. ¿Qué usted recomienda? Fafa, desafortunadamente los fallecimientos no van a llegar a 50. Van a superar la centena. Ay, imagínese. Entonces, es muy probable que así sea y que sea en un futuro próximo. Los hospitales están desbordados y el número de casos sigue aumentando. Un caso ocupa una cama, si es necesario llevarlo a cuidados intensivos, por lo menos 3 semanas. Y tú, aumentando ese número de casos, es obvio entender que los hospitales van a seguir desbordados y que mucha gente va a fallecer, no solamente por culpa de la epidemia en sí, sino porque no encuentra respuesta para su atención, ya sea por un infarto o cualquier problema que tenga en esos determinados momentos. Y entonces vamos a ver mucho más muerte. Yo no quiero sonar apocalíptico, pero lamentablemente es lo que se prevé si mantenemos esa tendencia. La respuesta, como dije anteriormente, no es única, es una serie de acciones que hay que hacer de manera integral y que hay que hacerlas cumplir y que tenemos que hacerlos todos. Yo particularmente no creo que el encerramiento 24 horas por 2 semanas, como están proponiendo algunas otras personas, yo no creo que sea totalmente efectivo. Esas medidas de encerramiento, de cuarentena total, son efectivas por un determinado o un corto periodo de tiempo, pero la gente no va a cumplirla, la gente está abrumada con esto, y sobre todo los jóvenes. Los jóvenes no te van a aguantar 2 semanas de encerramiento, los jóvenes son más propensos a salir. Sobre ellos descansa mucho la salud nuestra ahora, sobre esos jóvenes y cómo esos jóvenes se comporten, es lo que va en cierta forma a determinar el aumento o la reducción de la enfermedad. Recuerden que son ellos los que ocupan por más tiempo las camas también hospitalarias. Con los mayores hay una definición rápida, o va a vivir o se va a morir, pero hay definiciones rápidas. Con los jóvenes luchan más, tardan más tiempo dentro de los cuidados intensivos y entonces hacen más difícil. Y no creo que esa medida de encerramiento, yo siento que tenemos que mirar mucho las partes de aislamiento y de restricción de la circulación por determinadas áreas o determinadas provincias, si así lo quieres considerar, y tomar medidas y poner indicadores claros de cómo abrir y cuándo cerrar en determinados momentos. Pero mire un detalle, en Náhuac prácticamente hay que cerrar un hospital porque los médicos que estaban allá fueron afectados. Y la tendencia es que todos los días hay menos seguridad con las camas. Y pensando que esto se va a expandir, hay que dedicar una atención especial a ampliar las ofertas de camas. Y también de los cuidados médicos. Usted se imagina que se agotan la cama y se agotan los médicos. Entonces la crisis va a tener una dimensión muy grande. Parte de sus reclamos corresponde a prever cosas como esta, ampliar la cama y tratar de que el impacto sobre los médicos se pueda controlar, porque eso de Náhuac es una muestra escandalosa. Pero podría darse en cualquier hospital. ¿Qué tú recomiendas en concreto con eso, del tratamiento de los médicos? Definitivamente, tiene toda la razón. Yo creo que el personal médico es el que está, sanitario, no diría médico, el personal sanitario
desde el camillero, la bioanalista, la enfermera, el médico, son los que están ahora mismo en el frente de batalla. Y a ellos hay que darle ofrecerles la mayor protección. Lo de Nagua, tengo la impresión de que puede ser un brote que se ha dado ahí. Es un brote afectado a todo ese grupo de personas o a ese grupo de personal. Y debe tratarse, no creo que Nagua tenga un 90%, todos los habitantes de la provincia, 9 de cada 10 ahora mismo ya. Yo creo que fue una exageración, ¿verdad? No, puede ser. Los números Puede ser. Y claro, tú tienes un brote dentro del hospital. Los hospitales son muy especiales, por eso es que los médicos deben estar monitoreándose cada cierto tiempo, porque es que ven muchas personas. Cuando tú estás en contacto con muchas personas y tú estás en un espacio cerrado, con aire acondicionado, donde pulula el coronavirus, en los hospitales, ese centro es un brevadero perfecto para todo el que acuda allí, contagiarse del VIH. Ay, qué VIH, del COVID-19. Entonces, el personal médico el personal sanitario hay que estarlo monitoreando. En Estados Unidos, cada 2 o 3 días, le están haciendo pruebas, y no diarias, a ese personal de salud que hay que proteger. Porque es lo que tú dices, hay que apartarlo. O sea, hay que apartarlos por un tiempo, hay que traer gente nueva, hay que preparar a esas personas nuevas. Afortunadamente, este virus tiene un periodo de transmisión que yo diría que es hasta relativamente corto. No pasa de 10 días en la mayor parte de los casos. Entonces, tú aislar a una persona por 21 días, que puede ser el promedio máximo entre la curva antes de que se vaya más a los extremos. Tú tienes ese periodo corto de aislamiento. No es que tú tienes 50.000 personas en estos momentos transmitiendo. Tú tienes que fijarte cuáles son esos casos que ahora mismo están activos y dirigir todas las fuerzas a esos activos. De los 50.000 no puede ser más de un 10 o un 15%. Así que no hay que trabajar con todos. No es como en otros virus, como el VIH, por ejemplo, de que tienes uno positivo y ese será positivo para toda la vida. En este caso no transmiten, tienen un periodo de transmisión corto. Y bueno, los hay sintomáticos y los hay asintomáticos. Como de igual manera hay supertransmisores que pueden tener grandes titulaciones de virus, y esos sí son capaces de contagiar hasta solamente con la mirada. Pero hay personas que sí, que tienen grandes titulaciones de virus y que esas personas transmiten más fácilmente que la otra. Tú necesitas una cantidad de dosis de respuesta para poder contagiarte. Y te hemos dicho ya que hemos señalado ya que con el uso de la mascarilla, si ambos lados lo usan, probablemente más de un 60% de la transmisión se reduce. O sea, hasta 90% si son determinados tipos de mascarillas las que se estén usando, pueden reducir la transmisión entre una persona y otra. Doctor, finalmente, aparece bajando la letalidad. Está en 1.6 ahora y estuvo en 3 puntos y algo. ¿Qué explica eso? El virus no ha cambiado. El virus no ha cambiado. No es que es más fuerte o menos fuerte. El virus sigue matando a la gente. Y muy probablemente la letalidad del virus sea menos de un 1%. Es más, hay quienes nos atrevemos a decir que es de 1 en 1000. Entonces que hay una gran cantidad. Lo que pasa es que tú estás mirando solamente un grupo de lo que se están contagiando, porque la letalidad se calcula, las muertes sobre la cantidad de personas contagiadas. Sí. Los contagiados tú no lo estás identificando a todos. Ok. Estás identificando a una parte. Entonces, como ese denominador es menor, los números tuyos te dan más alto. Si tú aumentaras el denominador, hicieras más pruebas, por ejemplo, más pruebas, tendrías más personas allí y te baja la letalidad. Y baja más. Yo decía que cuando el ministro hablaba y usaba uso de esos indicadores, eran indicadores que eran fortuitos, eran coincidenciales, porque tú lo puedes manejar con el aumento o la disminución de las pruebas, en casos como el nuestro, en que tenemos un índice de positividad tan alto como el que tenemos ahora. Muy bien, gracias, doctor José Ernesto Guerrero. Gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este conversatorio y estas orientaciones. Manténganse firmes, doctor. Gracias. Manténganse firmes. Vamos a pasar esto.